Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Caverna del Pensar. Gracias a todos los lectores de la comunidad Humanitas por estar pendientes siempre del contenido. Hoy tenemos a un invitado de lujo para mí y sé que para todos en la comunidad, el profesor Carlos Delgado Flores. Me dio clases en la universidad de una materia de la que renegaba mucho, filosofía de la comunicación, y al final terminé amándola, terminé tomando otro curso también con el profesor Carlos Delgado, una persona que admiro mucho, y hoy quería invitarlo precisamente para hablar de un tema en el que sé que se especializa, que son los saberes disruptivos. El profesor Carlos Delgado Flores fue director del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Es periodista de la Universidad Central de Venezuela y tiene una amplia trayectoria en cuanto a innovación, tecnología y a comunicación. Bienvenido, profe, a la Caverna del Pensar y a la comunidad de Humanitas en la blockchain de Hive. Hola Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a la comunidad Humanitas por estar allí. Espero que esta conversación pues sea de provecho para ti, para mí, para la comunidad. Vamos a hablar de saberes disruptivos y ¿no? Yo diría, arranquemos con un ejercicio a partir de preguntas. Carlos, ¿qué es para ti el saber disruptivo? Un saber disruptivo, desde mi perspectiva, profe, creo que puede ser un saber poco convencional, pero al mismo tiempo útil. En ocasiones pasadas, hace poco de hecho, estábamos hablando también de que no precisamente todo lo que es útil puede ser innovador, quizás, o que no todo lo innovador precisamente puede ser útil. Pero por ahora, mi concepto va un poco dirigido hacia eso, a lo que es un saber poco tradicional, un saber que no es común en todos, pero que es igualmente práctico y útil. Bien, como primer abordaje está bien. Estamos hablando de un saber que tiene una peculiaridad y es la de interrumpir la secuencia, es decir, romper algo. Romper la secuencia, algo que se rompe puede ser la tradición, puede ser el discurso, puede ser la línea de sentido, puede ser la hilación histórica. Hacia todo eso apunta un saber disruptivo. Con esto lo que quiero decir es que el saber disruptivo va mucho más allá de la racionalidad técnica. La racionalidad técnica, que es el marco de sentido donde ocurre la tecnología, como expresión de aplicación de una ciencia, es, como no, está llena de saberes disruptivos, pero el saber disruptivo, digamos, como categoría de conocimiento, es una cosa un poco más amplia. Apunta en tanto cuanto que saber a dar cuenta de realidades. Se articula a partir de definiciones, se especializa en los cambios en la forma de construir conocimiento y produce conjeturas alternativas a modos de conocer. Estas conjeturas alternativas es lo que Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas llama conjeturas alternativas, que son las que producen los cambios que él caracteriza como revolución científica. Ahora, dicho esto, tenemos mucha tecnología, hablamos de cuarta revolución industrial, hablamos de social conocimiento, hablamos de un cambio de época, hablamos de transformaciones en la globalización, en todos los órdenes de la globalización, hablamos de un cambio, hablamos de posmodernidad. Pero tenemos que dar cuenta de todos estos ciclos, de todas estas líneas argumentativas
los saberes disruptivos y qué tipo de saber estamos entendiendo como saber disruptivo. Dicho esto, yo te vuelvo a preguntar, Carlos, ¿qué es un saber disruptivo? Bueno, desde esta perspectiva, profe, un saber disruptivo entonces podemos, o puedo entenderlo quizás más bien, como precisamente un cúmulo estructurado de diversos temas eh, que bien articulados, bien argumentados, intentan exponer un nuevo concepto de nuestra realidad, un nuevo concepto de lo que entendemos por sociedad, de lo que entendemos por ser humano, por humanidad, y a partir de allí, pues, generar cosmovisiones un poco más abiertas y aceptar pues esa diversidad. Ok. Disrupción es rompimiento. Un saber disruptivo es un saber que rompe con algo, que rompe la continuidad de algo, interrumpe, irrumpe, hace un corte y a partir de ese corte plantea algo distinto dentro de un orden narrativo. ¿Qué puede ser un saber disruptivo en esa perspectiva? El surgimiento de Internet, la tecnología de información y comunicación, el lenguaje móvil hipertexto, las organizaciones descentralizadas, automatizadas, dinero que digital. utilizan el dinero digital, el blockchain, el blockchain como forma de computación. ¿Qué rompe? Digamos que todas estas cosas que estamos enunciando contribuyen a cambio, pero algo dentro de la escala de los cambios produce una ruptura. Sobre eso quiero referirme a blockchain, por ejemplo, porque blockchain y criptomonedas, enunciadas en el mismo paper, el paper del Bitcoin de Satoshi Nakamoto. ¿Por qué surge una forma de hacer dinero alternativa a la divisa que lleva a la comunidad de desarrolladores a producir una forma de computación distribuida, no reversible, donde todos los participantes en los procesos tienen la misma información, donde la información se valida por pares, pero principalmente donde una operación no puede revertirse. O sea, puedes hacer la siguiente operación en reversa, pero no puedes reversarla por una misma operación. Uh-huh. Eso es un cambio. En términos de computación, que es lo que da origen al blockchain, es también lo que va a dar origen a un conjunto de información cifrado mediante un código criptográfico, donde el marco para obtener el códex es todo el Internet. Es decir, cupos de información avalados por pares, en operaciones no reversibles. Descentralización total. Descentralizado, sí, pero lo interesante del asunto aquí es que eso es sustituto de una moneda, de monedas, sí. Es decir, de divisas. Es un objeto. Cuando único, se refiere a que es un cambio o que es un sustituto, es porque precisamente la gente prefiere adoptar todo lo que hay detrás de Bitcoin por lo que significa, en vez de por lo que significa, por ejemplo, el dólar. No, la adopción, porque esto es disruptivo, porque estás produciendo un objeto único
e irrepetible de manera consensuada. Okay. Y eso es valioso. En un mundo donde todo es reproducible en serie, donde todo es, donde tú puedes tener copias y copias y copias y copias idénticas de lo mismo, donde se ha perdido la originalidad, donde se ha perdido la unicidad, tienes objetos únicos, pero además tienes objetos únicos avalados por comunidades de práctica, en este caso comunidades de operadores de una red descentralizada. Eso es valor, eso es valor, eso es valor. Lo que irrumpe como saber disruptivo es otra forma de construir valor. Y es antagónica a todo el valor construido a partir de las divisas y su respaldo institucional. ¿Por qué? Porque la criptomoneda y el blockchain surgen en el mismo paper como respuesta a la crisis financiera del 2008, la crisis de las hipotecas subprime, que está muy bien narrada en la película The Big Short, La Gran Apuesta, que está además, es una crisis que representó para el norteamericano medio una deuda adicional a las históricas de $11,700 per cápita. En rescate, en operaciones de salvamento de la banca. La crisis del 2008 fue una crisis realmente traumática. Ya lo creo. Y es lógico que de la comunidad surgiera un saber disruptivo. ¿Cómo hacemos para construir valor de una manera distinta a lo que el tercero confiable nos dice que es valor? Ese tercero confiable es el banco, pero pudiera ser el Estado. A eso iba. Pudiera ser la educación, pudiera ser la academia, pudiera ser la iglesia. Es decir, blockchain y criptomoneda son saberes disruptivos no por lo que hacen, sino por el sentido que abren. Representan otra forma de generar valor. Y eso es una transformación. A eso me refiero yo con saberes disruptivos. No es un tema de racionalidad, es un tema más allá de la racionalidad y del uso específico. Es un cambio de sentido. Y en tanto que sentido, valor. En tanto que sentido, valor, por supuesto. Increíble, profe. Hablando acá de saberes disruptivos, usted nombró unos cuantos temas, hay varios en común que nos gustan muchísimo. ¿Y cuál considera usted que son los temas principales para alguien que quiere, pues, indagar o conocer un poco más sobre saberes disruptivos? ¿Por dónde se puede ir? ¿Qué puede conseguir? Evidentemente en internet va a conseguir todo, pero de la mano de un experto como usted, profe, siempre va a ser buena una pequeña guía. Bueno, lo que yo recomendaría es un poco de tiempo para hacer digestión de mucha información que hay disponible. Y la información es ingente y cada día hay más. Me refiero a, tenemos que saber qué calidad tiene el saber que conseguimos y en la perspectiva del saber que estamos buscando. Querer saber no basta, hay que saber. ¿Y cómo saber? ¿Cómo nos salimos nosotros del punto ciego donde no nos damos cuenta de que no sabemos que no sabemos? Los saberes disruptivos apuntan justamente a ponernos en esa situación, en el darnos cuenta de que no sabemos que no sabemos. Por lo cual, se supone que los saberes que nos piden saber son saberes que nos van a llevar a educarnos. ¿Por qué? Por el nivel de ignorancia que se maneja. Un nivel básico de ignorancia es la del que no sabe,
se sirve con información. Pero el que no sabe debe educarse. Ahí hay un segundo nivel. Ahora, ¿cómo nos educamos con esto? Primera cosa que tenemos que entender es que sí, en efecto, la tecnología está llena de saberes disruptivos, pero los saberes disruptivos, en tanto cuanto forman parte de la tecnología, son como la punta de un iceberg. Vemos la punta, pero la masa que soporta la punta, que es lo que está bajo el agua, en el caso de la tecnología, es la cultura. Entonces, y la cultura tiene dos límites para entenderlo. Un límite inferior, que es la cognición, que nos lleva a los saberes, que nos lleva a la fase prelingüística, que nos lleva a entender, a sentar las bases de los saberes compartidos y del léxico común a las comunidades donde habitamos. Y el límite superior, que es la cultura en modo civilizatorio, en este caso es el proyecto civilizatorio, la modernidad. En tanto cuanto proyecto civilizatorio, que dicho está de paso, creo que esto que estamos viviendo como cambio de época es fin de la modernidad. Fin de la modernidad y apertura hacia otra cosa. Creo que el proyecto moderno está agotado, pero esa es mi opinión. Sí. Y eso da para un espacio aparte. Sí. O sea, digresión mediante, el cambio de época en el nivel civilizatorio, cuando regresamos a la metáfora del iceberg, ¿qué es lo que tenemos que ver como patrones de cambio? Ok. Pienso en Han, voy a pensar en filósofos, voy a pensar en Byung Han, en Byung Han, el filósofo surcoreano alemán, autor de La Sociedad del Cansancio. Han es alguien a quien hay que leer. Harari es divulgador del debate. Sapiens, de Animales a Dioses, es un libro interesante que da cuenta de que da cuenta de cómo surge el antropoceno como era geológica, como parte de la historia natural. ¿Quién más recomendaría? Yo recomendaría a un Michel Onfray y toda su propuesta. Ese antimanual de filosofía es increíble, ¿no? ¿Cómo no? Y toda su propuesta por la restauración del jardín de Epicuro. Uh-huh. A mí me parece que es sumamente provocadora de cara a la civilización. Profesor, y una pregunta. ¿Usted considera entonces que los saberes disruptivos, quizás precisamente por la naturaleza de su saber, son eminentemente filosóficos? ¿O puede haber aparte una filosofía de la disrupción o una filosofía disruptiva? ¿Puede haber una separación entre ellos? Es una mala pregunta. Sobre todo además hecha a mí, porque yo no soy filósofo, ni soy cultor de la disciplina filosófica. No formo parte de ese gremio. Para mí la filosofía es metateoría. Aquel pensador que es capaz de pensar categorías más amplias de saber para enmarcar los procesos de disrupción, ese es con el que yo me quedo. Sea filósofo, sea literato, okay, sea teólogo, sea lo que sea. Okay. Para mí no es relevante el gremio, es relevante la teoría. Ok, entonces considera... Ok, me gusta. Que Onfray puede ser un tipo interesante. Considero que Ray Kurzweil uh-huh. es un tipo interesantísimo al que hay que leer. Kurzweil, el inventor del escáner, y el investigador del MIT, y además el fundador de Singularity University, autor de La singularidad está cerca.
A Kurzweil se le acusen justamente de intentar construir una religión, una teología tecnológica. Pero me parece que esa es una mala lectura de Kurzweil, porque Kurzweil no está planteando, o sea, al plantear que la evolución humana dejó de producirse en base biológica para producirse en base tecnológica desde hace mucho tiempo, pero que en la medida en que la tecnología acelera su impacto y acelera sus procesos, genera lo que él estima es un salto cuántico, que es lo que él llama singularidad, que es una gran transformación de la capacidad de conocer y de dar cuenta de la realidad del ser humano a partir del uso de la tecnología. Ojo, no es la primera vez que pasa. La invención de la imprenta fue una singularidad. Sí, totalmente. La reforma gregoriana que te permitió leer las palabras de manera separada, con lo cual te liberaste del lector y pudiste autonomizar la forma de decodificar lo que estaba contenido en el códex. Eso que ocurrió en 1290 aproximadamente, generó un salto cuántico. Lo que pasa es que, claro, el término es nuevo, pero el efecto es el mismo. Kurzweil plantea que viene un salto evolutivo de la especie en base tecnológica pronto. O sea, pronto puede ser en los próximos 50 años. O quizás menos. Quién sabe que quizás con este tema de Neuralink y tal. Pero eso tiene unas implicaciones. Eso es una situación de disrupción. Claro. Y eso implica, en términos de proyección a futuro, que hay que comenzar a articular conjeturas alternativas, porque los saberes que están detrás del cambio cultural que da origen a la sociedad del conocimiento, que da origen a la cuarta revolución industrial, son saberes que tienen por lo menos 100 años. La mecánica cuántica cumple 100 años este año. A los 100 años de haber teoría, ya tienes computadores cuánticos que están produciendo en laboratorio eventos que estaban prescritos en la teoría. Uh-huh. Entonces estamos hablando de conjeturas alternativas que hacen que no tenga sentido seguir manejando el modelo de Niels Bohr, el modelo de átomo en el liceo. Sí, o Einstein. Pero que lo seguimos manejando. Y es más, ni siquiera Einstein, a Newton. O sea, para que no tendría mucho sentido. Bueno, hay algunas cosas que todavía son medibles y que sirven para construir edificios. Ok. Excelente respuesta, profe. Pero porque no es un tema de sustituir a los autores ni de cancelarlos, porque eso sería cultura de la cancelación y de eso no estamos hablando. Excelente. Entonces, Kurzweil, un teólogo que yo leería, que creo que vale la pena leer ahora, y que es lo suficientemente disruptivo como para ponerlo en perspectiva, es Teilhard de Chardin. El francés, sí. Teilhard de Chardin. Sí, Teilhard, de hecho, se anticipa a la noción de singularidad en Kurzweil. Wow. No lo había visto así. En un texto llamado El fenómeno humano del año 55. Uh-huh. Teilhard, que estuvo en el Index, prohibido por la Inquisición, es un teólogo que hay que leer, porque dentro de las cosas, de las continuidades que interrumpen los saberes los saberes disruptivos, está la noción de naturaleza humana, la noción, la teología de un Dios trascendente y no de un Dios inmanente. O sea, todas estas cosas, me gusta, sí. Cuando subimos al plano del saber y cuando subimos al plano del sentido, son marcos para entender efectos que produce el cambio tecnológico. Es decir, de la disrupción. Es
decir, de la disrupción. Entonces pudiésemos decir también, profe, o mejor dicho, darle una respuesta a esa pregunta de que en la disrupción precisamente, por la naturaleza de la disrupción, no es necesario una clasificación entre saberes porque al final todos son complementarios. Por supuesto, el sentido es uno solo. Exacto. Excelente. Y allá nos abordamos entonces con el tema de lo que es la sociedad del conocimiento, que es el tema como más filosófico, al menos desde mi perspectiva, uno de los más interesantes, porque es cómo hacer que los saberes sean realmente tratados de forma holística, de que se compenetren unos a otros sin que las personas lo vean de mala manera, básicamente. Porque hay gente que todavía es muy recelosa con su saber. Pues. Bueno, pero no es al gusto. Tampoco es al gusto. Mira, no es lo mismo saber que sabiduría, así como que no es lo mismo información que conocimiento. Okay. Conocimiento está referido a información. ¿Saber a qué está referido? Al compartir la información, a digerir la información, transmitirla. ¿Cuál es la relación que hay entre saber y conocimiento? Okay. Hay conocimiento de lo racional y de lo no racional. Hay conocimiento de lo histórico y de lo mítico. Hay conocimiento del presente, que fue, que es y que será. Pero, ¿qué hacer con ellos es saber? ¿Qué hacer con el conocimiento es saber? Okay. Es distinto. Por eso es que no estoy hablando de racionalidad. O sea, que el saber es un poco más ético. El saber es más amplio, no es más ético, okay. Es más antropológico. Se trabaja en el plano ontológico, en el plano de las definiciones, y hace presión sobre las epistemes. Y además tiene un alto contenido estético. O sea, no, el conocimiento está referido a la racionalidad y no es culpa del conocimiento. Pero hay niveles. El saber es un nivel más amplio que el conocimiento, porque implica lo no racional o las lógicas distintas a la lógica de la razón, que serían la magia, la religión, que existen y que tienen total vigencia. Por eso hablo de saberes, no hablo de conocimiento. Y en cuanto a sociedad del conocimiento, pues la sociedad del conocimiento es una estructura que da cuenta de los cambios en los modos de producir conocimiento, entendiendo el conocimiento como procesamiento de información, como operación significativa de la información. Es decir, un ascenso de cara al saber. Yo manejo un modelo de social conocimiento desde el 2011, que es cuando lo formulé, que es que la social conocimiento son comunidades de habla que practican la democracia deliberativa, que generan economías de conocimiento en un entorno mediado por la tecnología digital. Eso es un modelo que puede convertirse en un modelo de desarrollo, es fractal, o sea, esa estructura sirve para describir una cuenta en X, como también sirve para describir toda Wikipedia. Es escalable, no está territorializada y su clave de lectura son las comunidades de habla. Increíble, bro. Y las comunidades de habla, que son las comunidades habermasianas de habla, papá del republicanismo deliberativo a partir de la noción, de la idea de acción comunicativa o de racionalidad comunicativa, como lo describe, es un fenómeno que viene ocurriendo en Internet desde su constitución. Los memes, por ejemplo. Los memes, todo lo que...
las formas colaborativas de construir conocimiento, bueno, esto, blockchain y criptomonedas. Web3 también, que esa es otra cosa, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que a mí más me gusta. Por ejemplo, Hive es, yo lo considero la blockchain para la Web3. al menos así la veo yo. Así se vende. Así se vende también. Pero, profe, una pregunta, vamos a ponernos un poco más pragmáticos, porque ya de por sí usted siempre intenta ser pragmático, pero ¿cómo podemos entonces definir a la sociedad, no la sociedad del conocimiento, a los saberes disruptivos dentro de esta sociedad del conocimiento, o cómo podemos, si hay alguna diferencia entre alguna de ellas, si hay dicotomías, o cómo podemos definir esto de disrupción? Ok, volvemos a la pregunta inicial. Ya que me estás pidiendo una ontología de la disrupción, ¿qué es disrupción? ¿Qué es lo que estás rompiendo? Bueno, aquí está rompiendo lo que se entiende por humano, lo que se entiende por gobierno, lo que se entiende por libertad. Realmente se está rompiendo lo humano. Bueno, ¿Qué es lo humano? Digamos, ¿qué es lo que era lo humano antes de la disrupción? Ok, bueno, yo considero que en esta, por ejemplo, disrupción tecnológica, quizás un poco sobreestimulada, nos lleva también a ciertos complejos y a ciertos problemas. Hay veces que uno ve problemas en las noticias y tal, de gente que se cree perro, que se cree gato, y entonces hay como una especie de comunidad al respecto, y es como... Yo voy a responder de modo absolutamente ingenuo, y eso es en serio. O sea, es lo suficientemente grave como para representar un problema. Bueno. No estaremos sobreestimando la identidad en tiempos de ruptura de paradigma, de discontinuidades argumentativas, de liquidez, es decir, de amor líquido, de social líquida, etcétera. En esos tiempos no estaremos sobreestimando la identidad, sabiendo además de que el sujeto es una posición en un discurso, así nos lo decía Foucault, y que el sujeto histórico situado es otra cosa de la cual hace rato la filosofía no da cuenta. Pero el de entramado de ciencias da cuenta. Total. Pero entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué era la humanidad antes de surgirle el transhumanismo? Y si el transhumanismo no será un invento posmoderno, ergo un invento de filósofo. Profe, pero sí, ve que sí sabe filosofar, después dice que no es filósofo, claro que es filósofo, y es muy buen filósofo, lo que pasa es que no lo quiere terminar de admitir. Bueno, pero yo me identifico mucho con Rorty y Rorty es una evidencia de que la comunidad científica, la comunidad filosófica es un gremio. Respeto al gremio, pero no formo parte de ese gremio. Es así. Por eso prefiero trabajarlo con mucho respeto desde afuera. Excelente. Entonces hablemos un poco de usted, profe, para ir cerrando un poco. Usted tiene una gran trayectoria y es algo que siempre, no solamente yo, sé que, y doy fe, que muchos de los estudiantes, por no decir todos los estudiantes de la Cátedra de Honor, le tenemos un gran aprecio. No sé si la Escuela de Filosofía lo tiene o no, pero yo, en nombre de mi escuela y en nombre mío también, le tenemos un gran respeto por su trayectoria. Cuéntenos un poco al respecto. No soy muy amigo de hablar de mí, de mi habla lo he hecho, pero si hay una cosa de la que tengo mucho orgullo es de la docencia, porque yo hace muchos años llegué a la conclusión de que tenía un propósito
Y que mi propósito se enuncia como con esta frase: saber para hacer saber. Ese es mi trabajo. A eso es a lo que yo me dedico, a saber para hacer saber. Es un propósito que le sirve al periodista, pero también le sirve al investigador, al consultor, al profesor. Entonces, eso soy yo, una persona que se dedica a saber para hacer saber. Tengo 17 años en la docencia universitaria. Estoy en el mismo negocio en el que estaba mi papá. Mi padre fue profesor, pero de educación media, y fue supervisor de educación rural. Mi papá estaba en la línea de fuego de la modernización nacional, tratando de frenar la diáspora del campo a la ciudad. Pero bueno, él hizo sus contribuciones. Yo pues al final heredé el testigo y lo llevo con mucho orgullo. Eso soy: docente, investigador, escritor. Suelo decir que el futuro es mi lugar favorito, pero también porque el futuro del futuro es el presente. Es decir, vivo mi vida con la esperanza de poder ver en mis alumnos en algún momento del semestre un chispazo de luz que les ilumine el semblante, y ahí es donde digo: listo, se sembró. Y he podido verlo. Dios me ha dado la gran fortuna de poder ver cómo lo sembrado florece y fructifica. En ese sentido, he sido bendecido para usar unos términos más comunes. Ya lo creo, profe. Sabemos que andan muchas cosas. ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros también, profe, desde la comunidad Humanitas, a seguir su trabajo, a estar más pendiente de lo que hace, o si necesitamos alguno de sus servicios? ¿Cómo podemos llegar a usted? Eso sería bueno también para la gente de la comunidad. Mis redes son en Instagram, cardelfgram, en ex, cardel, @cardelf, Carlos Delgado Flores, Cardelf. Mi correo es cardelf@gmail.com. Ahí suelo atender. Tengo perfil en LinkedIn, y por cualquiera de esas vías soy contactable. Todavía no estoy incorporado a la comunidad Hive, pero eso se puede resolver pronto. Y ahí con mucho gusto estoy a la orden. Estoy seguro que sí, profe. Lo de resolver el tema de Hive, creo que con toda la comunidad y conmigo cuenta. De hecho, hay muchas personas que estudiaron en la Universidad Católica. Y bueno, aquí estamos pendientes. Vale, está muy bien, muchísimas gracias. Bueno, profe, para darle un tema jocoso a eso también, porque yo sé que usted es como yo, bastante gracioso y jocoso. ¿Alguna experiencia jocosa durante estos años que nos conocemos? Yo estaba mucho más chavo en la universidad, muy, muy, con muchos ánimos, por así decirlo. ¿Alguna experiencia jocosa habrá? ¿No la habrá? ¿Qué dice usted? Difícil separarlo porque a mí me pasan experiencias o cosas diarias, por lo menos 3 o 4. Y en clase, pues, a cada Total. ratico. Yo creo que creo que el humor es una expresión de inteligencia. Y sí, últimamente estoy siendo partidario de restituir el Jardín de Picuro. ¿Por qué? Porque el Jardín de Picuro funciona perfectamente con la regla de oro, que es que uno no le hace a los demás lo que no quiera que le hagan a uno, pero la regla de oro también es reversible.
procura para los demás el bien que quiere para sí. Es así. Entonces me gusta reír y me gusta en algún momento interpelar al léxico común en el que estamos, ironizarlo, y la ironía, que ese es patrimonio de nuestro querido papá Sócrates. La ironía entra mejor con humor, porque hay que reírse, mano, sobre todo reírse de uno, enseñar a los demás a reírse de uno para uno poder reírse cómodamente de los demás. Exacto, no hay nada más placentero, la verdad es que sí. Es así. Bueno, profesor, gracias por haberme acompañado, gracias por haber aceptado esta pequeña charla sobre saberes disruptivos. Evidentemente es un tema que da para mucho tiempo, pero esperemos pues que no sea la primera vez que nos veamos en este podcast y con este tema. Lo quiero mucho, le mando un gran abrazo, siempre lo menciono en cualquier conversación que tengo, porque me ha enseñado muchísimo y nada, que sepa que se le aprecia mucho y se le valora mucho. Gracias, Carlos. Abrazo grande y cuídense y bueno, que los buenos somos más, pero no somos muy vistosos. Totalmente. Pero bueno, pa'lante siempre. Pa'lante, sí, señor. Un gran abrazo, profe. Saludos a la familia y que sigan los éxitos como docente, que sigan los éxitos como investigador y que nada, todos esos proyectos sigan adelante. Dale, amén. Así será.